Muy buenas tardes. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, le damos la bienvenida a la quinta jornada de Filsa Virtual 2020. A continuación, le invitamos a participar de la presentación Colección Grandes Autoras y Autores para la Infancia, organizada por Editorial Libros del Cardo. Les dejamos con Gladys González, directora de Ediciones Libros del Cardo, y Angélica Panes, editora del Libro Imaginario. Hola Angélica, te agradezco mucho el que podamos estar en conjunto haciendo la presentación de esta colección y también agradezco a Filsa la invitación que nos han hecho para poder exhibir los libros y generar una conversación en torno a la LIG. Sí, también te agradezco esta invitación para conversar sobre este catálogo de esta colección de grandes autores y autoras para la infancia que estás desarrollando el Libro del Cardo y que resulta muy interesante, me parece, de conocer. Eh, Así que muchas gracias por este espacio de conversación. Eh, bueno, la primera pregunta que podría hacerte es ¿qué motiva el desarrollo de una colección de libros para la infancia desde Libros del Carmen? Mira, nosotros partimos del año 2016 publicando inicialmente poesía, porque queríamos insertar la poesía dentro de las lecturas para primera infancia y también para la juventud, ¿no? Dentro del ámbito de la lista. Y nuestra primera autora fue Roberta Yanamico, con un libro muy bonito ilustrado por Susana Riveros, que se llama Mamuscas. Luego pudimos publicar a María José Ferrara con un libro que se llama Un Mundo Raro, que fue el primer libro que publicó ella en España por la editorial Calandraca. Y que este libro habla sobre niños que tienen diversidad funcional y cómo nos muestran desde lo más íntimo su proyección hacia el mundo, hacia los pequeños elementos. Entonces es un libro, yo creo, que sumamente valioso desde esa mirada, ¿no? Para poder insertarnos en otras realidades. Luego comenzamos con una colección que tiene que ver con el rescate, con el archivo de textos, y la idea principal era generar una cartografía de escritoras feministas que trabajaran o hubiesen trabajado con literatura infantil. Y nos encontramos con un enorme archivo, un gran acervo bibliográfico no traducido y muchas veces no publicado, muchas veces también en versiones originales, ¿no? De 1800, de 1900. Y la idea es poder ser un puente entre estas autoras para que luego tanto los niños como los jóvenes, los adultos, ¿no? Porque la literatura infantil, juvenil, es una rúbrica, pero en realidad es transversal, ¿no? Es tanto para niños como para grandes. Poder después que ellos pudieran luego, cuando en el liceo, en la universidad, en la escuela, cuando escucharan ya los nombres de James Joyce, Virginia Woolf, Carson McCullers, tuvieran ya una memoria, ¿no? Una memoria emotiva respecto a sus obras y que no fuese tan complejo este acercamiento, ¿no? Y pensando principalmente en niños, niñas y niñas que no pueden acceder a espacios culturales de forma regular. Es interesante esa apuesta por estos libros o autores del siglo XIX. ¿Cómo fue ese trabajo de traducción y rescate de estos libros para esta colección? Sí. Bueno, este trabajo de búsqueda tiene que ver con intereses propios que hemos generado desde el catálogo editorial de ediciones de libros del Cardo. Y primero nos encontramos con textos de Virginia Woolf, lo que fue
una sorpresa y ahí empezamos como a seguir escarbando, ¿no? En distintos bancos de internet, en bibliotecas tanto de Chile como de otros lugares, y comenzamos a ver que era posible la realización de una colección, ¿no? De una colección que tuviera un sentido, que tuviera una imagen gráfica determinada, y lo más importante también para nosotras que era que tuviera un precio barato, que fueran colecciones económicas y que rompieran un poco esta linealidad de los libros infantiles caros, ¿no? Como que hay ciertas editoriales que también por sus procesos de impresión, por los costos que son mucho más altos, venden los precios, o sea, venden los libros a un precio que a veces es inaccesible para ciertas familias, ¿no? Entonces la idea es, por ejemplo, en este libro que estamos viendo, que es La viuda y el loro, poder trabajar también con ilustradores que estuvieran como en una misma sintonía, ¿no? También pensando desde una instancia feminista, de género, y que se proyectara eso en la colección. Y nos encontramos, bueno, con cuestiones fabulosas, como por ejemplo un libro que se llama Maurice, o La cabaña del pescador, de Mary Shelley, que fue escrito en el año 1820 y fue el único libro infantil que ella escribió. Y este fue encontrado en un palazzo italiano en el año 97 y fue validado como un original de 1820, pero no había tenido una traducción al castellano y había estado como un poco oculto en espacios académicos o en estudios que tienen que ver con género, ciencia ficción. También pudimos encontrar un libro que se llama Dulce como un pepinillo, limpio como un cerdo, de Carson McCullers, que ella es conocida por su narrativa gótica sureña, ¿no? Entonces este libro también fue otro hallazgo y tiene que ver mucho con su narrativa. También publicamos a James Joyce, un libro que se llama El gato y el diablo, y así hemos ido encontrando otros textos que nosotras traducimos, lo que disminuye los costos y pueden entonces tener un precio accesible. Y en esa colección, bueno, yo indagando, vi que había unos de Silvia Plath también. ¿Eso ¿Sí? sale este año, este otro año? Sí, ese libro lo vamos a sacar la próxima semana, ya se fue a imprenta, y es una compilación de 3 historias infantiles que son hermosas. Yo ese libro lo quería hace mucho tiempo poder publicar, pero por temas de derecho no se podía, pero ya estamos ok con todo eso contractual. Y está allí el libro de las camas, La cocina de la señora Cherry y El traje del no me importa, que son textos maravillosos y que reflejan también distintas facetas de Silvia Plath. Hay poesía y narrativa y los textos estaban escritos para sus hijos. Entonces se pueden encontrar cosas como, por ejemplo, que se pueden ir asociando con otros elementos. Ahora salió un texto que también tiene un Twitter, que es sobre este gusto que tenía Silvia Plath por cocinar, por ejemplo. Y en este cuento de la señora Cherry, ahí hace tartas, kuchen, y todo funciona dentro de la cocina, de los espacios domésticos. El libro de las camas, que yo creo que es un poco más conocido, que habla de las distintas camas y cómo los niños pueden soñar. Y el otro, El traje de no me importa, que tiene que ver con ser auténtico, ¿no? Y que fue como un legado que ella dejó para sus hijos. Y ese libro, claro, es bellísimo y también es la primera vez que se traduce esta colección completa, que fue publicada en el 76, me parece que fue la compilación original en Inglaterra. Es bien interesante y bien bonita la idea que planteas como de esta cartografía de escritores, ¿no? Escritoras y escritores. Uh-huh. Y también es la idea de puentes, ¿no? Como estos libros que lleguen a la escuela o lleguen a los lectores infantiles y juveniles y queden ahí.
como guardaditos ahí, pero que puedan resonar en algún momento de sus vidas, es interesante. Otro aspecto que me llama la atención de los libros tiene que ver con bueno, la ilustración, ¿no?, que está presente en ellos, y que me gustaría saber cómo ocurre el encuentro entre los libros y los ilustradores. ¿Cómo ocurre eso? Porque son distintos ilustradores en algunos, como para distintas obras, ¿no? Claro. ¿Cómo se da ese encuentro, ese proceso, ese trabajo? Mira, eso es súper importante cuando uno hace un libro, ¿no? Como tener una relación bien cercana con quien está de alguna forma también haciendo otro trabajo de traducción que tiene que ver con la imagen. En el caso de La Viuda y el Loro, trabajamos con Camilo Jerez, que es un ilustrador chileno bastante conocido, y que él tenía un registro que nos interesó mucho en cuanto, por ejemplo, a la expresión de los personajes, a la paleta de colores que utiliza, y lo que hacemos es entregar el texto, y como ya confiamos en el trabajo, porque hacemos una investigación, conversamos con el ilustrador o la ilustradora antes, dejamos que haga su propia interpretación. Entonces ahí nosotros no tenemos mucha injerencia, sino que en este trabajo artístico, el ilustrador o la ilustradora desarrolla ahí toda su imaginería, lo que también enriquece mucho más el texto porque se realiza otra lectura, ¿no? Como una instancia multimodal. En el caso de la colección del siglo XIX, que es Mary Shelley, Carson McCullers, James Joyce, Sylvian Plath, ahí está trabajando con nosotros Raúl Salazar, que es un ilustrador de acá de la Quinta Región y que también es tatuador. Entonces nos acercamos primeramente desde su trabajo como tatuador, y porque realiza un ejercicio muy fino, con puntillismo, es realmente un tatuador fantástico. Entonces a partir de eso hablamos con él y le propusimos hacer esta colección, y también, o sea, él desarrolla su labor, entonces hay un respeto mutuo en aquello, ¿no? Quizás se entrega inicialmente, en algunos casos, un boceto, se da el visto bueno y de ahí comienza a desarrollar todo el trabajo de dibujo. Entonces hemos sido muy afortunadas en poder trabajar con personas que también tienen una misma línea política y que se refleja en los textos, ¿no? Como esta imagen, por ejemplo, de Carson McCullers, donde habla de Halloween. Entonces no es la típica imagen con los típicos disfraces, sino que se asocia con películas o con imaginarios mucho más lúdicos y más actuales. Es interesante, bueno, es interesante e importante también que los libros infantiles tienen hay un gran trabajo formal detrás, ¿no? Como técnico, el texto, la imagen, y en ese sentido tú antes decías que estos eran unos libros accesibles en términos monetarios, reconociendo que un libro infantil, diríamos, con ilustraciones bastante caro de comprar o de acceder a él. ¿Cómo o cuáles son las decisiones editoriales y técnicas que se toman para lograr esa accesibilidad? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? Bueno, primero, por ejemplo, el trabajo de traducción lo hago yo, entonces ya no hay que pagarle a una persona externa para que realice esa labor, que es bastante trabajo, ¿no? Porque a veces hay palabras del inglés que no se utilizan, o en el caso de la traducción de la poesía es un poco más lento, ¿no? Pero como tengo este plus de que soy escritora, como que puedo meterme un poco y también generar una suerte de interpretación. Y bueno, entre todos nos vamos ayudando, nos leemos los textos, y como tiene mucho que ver cada libro con el trabajo amplio de cada una de las escritoras y escritoras, ahí también se facilita un poco la búsqueda de la significancia o la simbología de lo que quiso decir, ¿no?
En el caso, por ejemplo, de la ilustración, los libros de la colección del siglo XIX, para que fueran baratos, porque cuestan 5.000 pesos cada uno, lo que es súper accesible, Raúl hace las ilustraciones a un color, o sea, todo es en negro, y jugamos con la inversión de los colores. Por ejemplo, una imagen que es negra, o sea, blanca, por ejemplo, se le coloca el fondo negro y así se va jugando para que sea más atractivo. Entonces hay un juego ahí con Photoshop, con las herramientas técnicas que tenemos, y lo imprimimos en digital. Entonces, eso nos permite hacer que luego, tanto en librerías como en venta directa, los libros sean realmente súper económicos, pensando en que no se cobra el trabajo de traducción, porque básicamente también es la entrega que uno hace a un proyecto editorial, ¿no? Como que aquí en realidad grandes ganancias no hay, pero sí la posibilidad de ir haciendo otros libros y este ejercicio de poder rehistoriar esta genealogía de la literatura, ¿no? Donde hay una prominencia masculina, siendo que muchos conceptos que tienen como a hombres como elementos insignes o símbolos de algo, ya habían sido explorados por mujeres. Entonces, ahí también hay una labor política que tiene que ver con el desarrollo de estos libros. Es interesante, bueno, particular cómo se imbrica, ¿no? Cómo la colección también va resonando las líneas más generales de la editorial, ¿no? Los gestos políticos que hay detrás, es bien particular, ¿no? Cómo todo está pensado en el fondo, como para que se vea el camino del libros del Cardo, ¿no? Eso es muy bonito. Y en ese sentido, ¿qué temas o enfoques priman en esta colección? En estas colecciones. Bueno, esta colección tiene enfoque de género, que es lo esencial, ¿no? Y dentro de las temáticas particulares, por ejemplo, en Virginia Woolf, en La viuda y el loro se habla mucho de la vejez. La protagonista es una mujer viuda, anciana, pobre, que recibe una herencia de un hermano que no ve hace tiempo, por lo tanto ahí se ve cómo las mujeres a cierta edad son abandonadas, ¿no? Ella ama mucho a sus animales, entonces dentro del texto dice, ¿no? La narradora, que muchas veces ella se quedaba sin comer para darle a sus animales, a sus gatitos, a sus perritos huesos o pedacitos de vísceras. Entonces ahí está hablando un poco de empatía, de antiespecismo, de amor a los animales. En La cortina de la niñera Lupton también la relación entre el ser humano, la mujer y la naturaleza, la importancia de que los animales estén libres. En Maurice o La cabaña del pescador se habla del vegetarianismo solapadamente, porque tanto Percy Shelley como Mary Shelley eran, y podríamos decir ahora, veganos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de que van a pescar, pero que no se comen a los peces, porque no les gusta que la gente dañe a los animalitos. Se habla también de la maternidad, y yo creo que eso es un tema que cruza todos estos libros, distintas formas de maternidad. En el caso de Mary Shelley, hay una abuela que cría a todos los niños, les enseña a leer, y ella lo veía como algo vital en su vida. La viuda y el loro y La cortina también, ¿no? Una mujer protagonista, la casa también como un elemento central, y distintas formas de maternidad, ¿no? Maternidad que tiene que ver con los animales, con los vecinos. En Carson McCullers hay algo muy bonito porque es como estar viendo una película norteamericana, en donde está lleno de memoria, de remembranza, donde se habla de las ferias, donde las madres recuerdan y les dan a sus hijas como señas de cómo fue su propia niñez. Se toman elementos como el aire, cosas que están muy presentes
en su trabajo narrativo, cómo poder asir lo que uno observa. En El gato y el diablo también el amor a los animales y particularmente a los gatos. Y ahí hay unas ilustraciones de este libro del gato y el diablo, y también la importancia de decir la verdad, por ejemplo. En el caso de Silvia Plath, bueno, lo que decíamos anteriormente, ¿no? La importancia de la autenticidad, de ser buenos, básicamente, como que todos los textos se refieren mucho a eso, ¿no? De ocupar el tiempo amándose, que eso es muy importante, y amando a los otros. También sacamos un libro que se llama Cuentos inéditos y autobiografías de Gabriela Mistral, y también acá Gabriela Mistral, que es excepcional, que para mí es una de mis escritoras favoritas, también trabaja con aquello, ¿no? El amor a la naturaleza, a los animales. Entonces yo creo que son textos que pueden entregar conocimientos, porque también funcionan como libros informativos, ya la vez como libros que amplían la imaginación. Y las ilustraciones, como se ve ahí, son bastante lúdicas, no son como ilustraciones clásicas para cuentos de niños, sino que también proyectan cuestiones de la cultura pop, son divertidas. También hay, por ejemplo, en este libro unos gatos reggaetoneros, unos gatos con corte de pelo funky, entonces como que también promueven una cierta cultura de tribus urbanas y van acercando estos textos a los niños y a los jóvenes. Por ejemplo, ahí están los gatos, ¿ves? Que tienen y cortes de pelo raro. Entonces también quitarle ese peso a los libros infantiles, ¿no? Y como son de grandes autores, muchas veces se tiende a hacerlos más densos, ¿no? Y es todo lo contrario, sino fomentar la imaginación. Cuando señalabas como los temas que aborda cada libro, me parece que son temas súper actuales, que si yo lo pienso como profesora, por ejemplo, son una gran posibilidad de trabajo con los estudiantes, las escuelas, como para disparar reflexiones, porque son, como dices tú, temas que están en boga, ilustraciones que no son ilustraciones infantilizadas, diríamos, sino que son entretenidas o simpáticas. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú esto de la incorporación de estos libros en un ámbito, por ejemplo, escolar? ¿Cómo proyectas esa mediación o esa unidad de mediación, por ejemplo, que podría tener una editorial? Claro. ¿Cómo ves eso? Yo creo que, como tú misma dices, no es tan complejo, porque, por ejemplo, vuelvo a hablar de este libro Morizo, La cabaña del pescador, que a mí me fascina. O sea, ya poder haberlo traducido y trabajar con él, publicado, me parece que como que da sentido también a esta labor editorial, ¿no? Y en este libro, por ejemplo, se habla del trabajo infantil, de la esclavitud infantil, del robo de niños, del desapego, de ganarse la vida un niño de 7 años labrando, de también la muerte, la vejez, el abandono, o por ejemplo en El gato y el diablo, que el diablo siempre es representado como un ente sumamente maligno, ¿no? Aquí es al contrario, el gato, o sea, el diablo ama a los gatos, les construye un puente a los habitantes de un lugar, entonces ahí se puede ir hablando de otros elementos, ¿no? Y que también tienen que ver con la filosofía y con ciertos estereotipos, ¿no? Que tienen que ir eliminándose tanto de la escuela, de la malla curricular, como de las instancias que los niños tienen más cerca, ¿no? Y ahora como estamos siempre frente a la pantalla, hay un bombardeo mediático de imágenes, de cuerpos, que a través de estos libros, de la pausa que entregan, a través de la ilustración y las temáticas, creo que son súper atingentes para trabajar desde la escuela.
Claro, porque además tiene temas que podríamos llamar tabú aún en los colegios, cuando hablas de la vejez o de las maternidades, que no respondan como a lo tradicional, o del trabajo infantil. Claro. Sí. O por ejemplo este libro también de María José Ferrado, Mundo Raro, que habla de otros niños, ¿no? Todos los niños y las niñas, los niños son distintos, ¿no? Pero también es importante para trabajar con temas como el bullying, por ejemplo, que no todos podemos tener las mismas capacidades ni las mismas habilidades, pero somos igualmente valiosos. Entonces yo creo que, por ejemplo, en los otros libros, si esto ya se hablaba en el siglo XIX y eran temáticas que producían que las escritoras los plasmaran en un texto, y todavía no las tenemos solucionadas como sociedad a nivel global, es súper importante el poder hacer una relectura y una reflexión de por qué mantenemos estos mismos ejes, ¿no? Como nocivos. Y claro, en el caso de Virginia Woolf, la vejez, y también hacer una analogía entre su propia vida y lo que ahí va reflejando los textos infantiles para sus sobrinos, yo creo que es fundamental. Y creo que también es un aporte para los diplomados o los cursos de literatura infantil, ¿no? Porque abordan como otro espectro y también van enriqueciendo este universo de la literatura infantil y juvenil. Claro. Y eso es interesante, como abrir las temáticas, ¿no? Que no se queden siempre o caigan siempre en los mismos lugares, como dices tú, como en esta perpetuación de estereotipos, ¿no? Y de la infancia y de la adolescencia. Sí. Creo que una última pregunta o duda o inquietud es si tú, como editora, con esta colección en particular y con este trabajo donde hay que, en el fondo, pensar el texto y la imagen, y además considerando los ajustes que hiciste como para hacer este libro accesible, pudiste como aprender algo nuevo dentro de este trabajo editorial, como en términos de diseño y creación del libro, ¿no? Porque algo dijiste como de jugar con los contrastes, como que empezar a pensar en la materialidad del libro, ¿no? Y que ahí aflora la creatividad, pero si sientes que hubo un aprendizaje con estos libros, con esta colección. Sí, y yo creo que hubo un aprendizaje colectivo, bueno, como tú dices en este caso, de los soportes, de esta inversión de los colores que tiene que ver con una economía editorial, ¿no? Como con los mismos elementos, hacer algo mucho más atractivo y que muchas veces he visto como, en Chile particularmente, ¿no? Como que hay editoriales B y editoriales que están en otra categorización, ¿no? Como editoriales que pueden gastar más dinero en ciertos libros, hacer libros de cuatricromía, y otros que tenemos que trabajar como a dos colores. Eh, y eso tiene que ver básicamente con la técnica, ¿no? Entonces yo creo que pueden quedar muy bien, y de hecho los libros quedaron muy bonitos. Y eso fue como, claro, algo que tuvimos que aprender, y también algo que tomamos de tu editorial, como tú eres del libro imaginario, ¿no? Y que trabajan con libros braille, fue también aumentar el tamaño de la letra, pensando en personas que tienen baja visión o en niños que de pronto el tamaño número 12 de letra no es suficiente, ¿no? Entonces la aumentamos a 14,5, así como el espaciado, entonces como hacer pequeños nexos con un trabajo colectivo, ¿no? Aprendizajes desde tu editorial, aprendizajes de cosas que nos enseña la diseñadora o el diseñador, también aprendizajes sobre el trabajo de los ilustradores o las ilustradoras, ¿no? Que de pronto nos indican es mejor que sea horizontal la imagen o vertical, o ir trabajando con la imagen tal como te la entregan y tratando de colocarla en la página completa o a 2 páginas también para no
incidir en su labor, ¿no? Porque si le damos una libertad total a alguien para que haga algo, después no puede estar coartándola, coaccionando. Entonces ahí vamos tratando de que toda esta ejecución sea lo más transversal posible, lo más amable, y que eso se refleje también en los libros, ¿no? Y también el trabajo de imprenta, porque nuestra agente de imprenta es fantástica, entonces nos ayuda también un montón con esas cosas, como si el logo nos queda muy oscuro, nos llama y nos dice que lo cambien, entonces como que hemos podido generar un ámbito de trabajo muy amable, entonces se hace muy grato el poder hacer los libros, es un disfrute realmente. Bueno, pensar como en una especie de diseño universal de libros, como eso de que todos puedan acceder a este objeto, a este libro, sin dificultad, ¿no? De ningún tipo. Esa es como el gran norte. Y eso Bueno, lo aprendí justamente en el trabajo que ustedes hacen con Ángel, ¿no? También ponerse en el lugar de personas que tienen baja visión, que en realidad con los medios que tenemos es como, entre comillas, el esfuerzo o el elemento extra con el cual podemos ir apoyando, ¿no? Y funcionó súper bien, eso nos hace sentir como muy orgullosas porque tomamos aprendizaje de nuestras compañeras como tú, entonces es realmente un trabajo colectivo. y bueno, es genial que se den se generen estas redes de conocimiento y podamos abrir los espacios tan cerrados que son como los espacios de la edición de libro, ¿no? Un libro único, exclusivo, y que eso se vaya como moviendo resulta importante también porque es una responsabilidad, como lograr hacer accesible el libro o cualquier producto cultural es una responsabilidad de todos nosotros. Claro, claro. Y mucho más, es súper importante lo que tú dices, mucho más cuando se pone esta idea, ¿no? Entre comillas, de editorial independiente que responde a ciertas cuestiones políticas, de género. Entonces, que no solo quede en un discurso, sino que también se establezca en los soportes, ¿no? Entonces, para nosotros fue súper importante este taller que tú hiciste, este laboratorio para la diversidad en los textos, porque aprendí un montón de cosas. Entonces, yo te agradezco mucho también ese otro aprendizaje que es vital. Sí, así se va nutriendo el mundo editorial, creo yo. Bueno, Gladys, al parecer ya queda poquito para finalizar esta conversación. ¿Puede compartir pantalla para que nos despidamos? ¿Parece? Ya. Ahí estamos. Yo puedo aprovechar de decir que están los libros a la venta en la página de filsa.cl y que están también con este descuento especial. Todos estos libros, como este de Maurice, o La cabaña del pescador, de Carson McCullers, del cerdito, que es dulce como un pepinillo, limpio como un cerdo. También el de James Joyce, que es El gato y el diablo. Bueno, y todos los otros que están allí y que en esta época de Navidad es súper importante escoger regalos con sentido y más aún si están a precios rebajados, y pensando también en el confinamiento, en que los niños, las niñas, los jóvenes, también los adultos, los adultos necesitan reencontrarse consigo mismos y no estar frente a la pantalla, ¿no? Todo el tiempo. Los invito a ver los libros de Ediciones del Cardo, hay una tienda y también hay muchas otras editoriales que están ahí exhibiendo su catálogo. Sí. Muchas gracias por esta invitación, Gladys, a conversar sobre tus libros y sobre esta colección. Ha sido muy nutritiva la conversación. Gracias. Gracias por este momento tan bonito. Y aprovecho de dar la página web de la editorial, que es www.edicioneslibrodelsdelcardo.cl. Muchas gracias, Angélica, y gracias también a la FILSA.
Agradecemos a Ediciones Libros del Cardo por la colección Grandes Autoras y Autores para la Infancia, junto a Gladys González y Angélica Panes. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, agradecemos su presencia y le invitamos en breves minutos a la presentación del libro La Sangre de Trauco, junto a Miguel Ferrada y Alejandro Espinosa.